Enrique era un millonario solitario, acostumbrado a tener todo bajo control en su vida. Pero una decisión impulsiva cambió su mundo para siempre. Decidió acercarse a una joven desconocida que vivía en las calles. Lo que comenzó como un simple gesto de empatía se convirtió rápidamente en un viaje lleno de revelaciones y desafíos. Entre secretos del pasado y enfrentamientos con sus propias elecciones, Enrique descubrió que esa conexión inesperada tenía un propósito mucho más grande de lo que jamás imaginó. ¿Qué fue lo que unió a estas dos almas de mundos tan opuestos? Prepárate para una historia llena de emoción, giros inesperados y valiosas lecciones de vida. Y antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más relatos transformadores como este. Detrás de todo el lujo y los logros de un millonario llamado Enrique, existía un vacío que ninguna cantidad de dinero parecía poder llenar. Las reuniones interminables, las cifras exorbitantes y el reconocimiento público eran solo una fachada para la soledad que habitaba dentro de él. A sus 58 años, sentía que algo esencial le faltaba. Una noche, mientras caminaba por las calles de una gran ciudad, tomó una decisión que nadie esperaba. Decidió dejar atrás, aunque fuera por un tiempo, las mansiones, los autos y las convenciones sociales para conectar con la realidad de quienes vivían en el extremo opuesto de su vida. A aquellos que, con tan poco, parecían poseer algo que él no tenía: significado. Enrique siempre había sido racional, calculador y muy estratégico en todas sus elecciones, pero esa decisión no se basó en la lógica ni en el planeamiento. Fue un impulso, casi como si su alma clamase por algo más verdadero. Sabía que al hacer esto, correría el riesgo de ser juzgado, ridiculizado e incluso considerado loco. Después de todo, ¿quién, en su posición, renunciaría al confort para sumergirse en un mundo completamente desconocido? Sin embargo, había algo en su interior que lo llamaba y no podía ignorarlo. Esa misma noche salió sin un rumbo definido. Las luces de los rascacielos brillaban sobre él, pero sus ojos estaban enfocados en las calles oscuras y las personas invisibles que la mayoría pasaba por alto. Fue entonces cuando vio a una joven sentada en la acera, con el rostro cansado y la ropa desgastada. Sus ojos, a pesar de reflejar dolor, tenían un brillo que Enrique no supo explicar. Sintió algo diferente al verla, como si el destino hubiera colocado esa escena ante él. Esa visión lo llevó a preguntarse, ¿quién era ella? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Sería posible que alguien como él pudiera marcar una diferencia en su vida? Al mismo tiempo, Enrique no pudo evitar cuestionarse si ese encuentro también podría transformarlo a él. En ese instante, decidió acercarse, no como un millonario, sino como un ser humano en busca de significado. Cuando se aproximó, sintió el peso de su propia vacilación. Cómo alguien que había vivido en la cima de la pirámide social podía establecer una conexión genuina con alguien en el extremo opuesto. No obstante, sabía que esa decisión de avanzar en ese momento lo cambiaría todo. Era un riesgo, un salto al vacío que quizás lo llevaría por un camino sin retorno. Enrique se arrodilló levemente, intentando no parecer amenazante. Ofreció una sonrisa tímida que parecía fuera de lugar en ese escenario sombrío. La joven lo miró con desconfianza, pero algo en la expresión de Enrique la hizo quedarse. Y así comenzó su viaje, un viaje que desafiaría prejuicios, rompería barreras y les enseñaría a ambos lecciones que ninguno de los dos imaginaba. Lo que Enrique no sabía era que esa decisión aparentemente sencilla desencadenaría una serie de eventos que transformarían su vida de manera irreversible. Estaba a punto de embarcarse en una aventura emocional que pondría a prueba sus creencias, sus valores y, sobre todo, su capacidad de amar. Enrique siempre fue visto como un hombre exitoso. En las columnas sociales, era el ejemplo perfecto de alguien que triunfó en la vida. Dueño de empresas multimillonarias, viajes lujosos y una red de contactos influyentes, parecía tenerlo todo. Sin embargo, nadie sabía lo que ocurría detrás de las puertas de su silenciosa mansión. Por las noches, cuando terminaban las reuniones y los eventos, se sentaba solo en un inmenso salón, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero vacío de calor humano.
La soledad lo acompañaba como una sombra constante y pesada. A lo largo de los años, Enrique había perdido conexiones importantes. La búsqueda del éxito había consumido todo su tiempo y no se dio cuenta de cuánto se habían deteriorado sus relaciones con amigos, familiares e incluso consigo mismo. No era por falta de invitaciones o compañía, sino de autenticidad. Sentía que las personas a su alrededor estaban ahí por conveniencia, no por quien él realmente era. Y, cuanto más crecía esa sensación, más se aislaba, atrapado en un ciclo sin fin. En una ocasión, durante una entrevista para una revista famosa, le preguntaron cuál era el secreto de su felicidad. Enrique dio una respuesta ensayada sobre trabajo duro y logros, pero en su interior la pregunta resonaba: ¿felicidad? ¿Qué significa eso realmente? Había pasado tanto tiempo enfocado en ganar, crecer y acumular que había olvidado lo que lo hacía realmente feliz. Cuando miraba hacia atrás, solo veía el rastro de relaciones rotas y momentos desperdiciados. Sin embargo, la soledad no era solo emocional. Enrique también se sentía desconectado de algo más grande, como si su vida hubiera perdido su propósito. Recordaba que de joven soñaba con hacer algo significativo, algo que dejara un legado positivo, pero en el camino, esos sueños se vieron eclipsados por la búsqueda incesante de reconocimiento y riqueza. Ahora, a los 58 años, entendía que toda su fortuna no podía llenar el vacío dejado por su desconexión con el mundo. El peso de la soledad no solo afecta al corazón, comienza a reflejarse en el cuerpo, en la mirada, en las palabras. Enrique notaba que, aunque estaba rodeado de personas en cenas de gala o eventos corporativos, nadie realmente lo veía. Y él tampoco veía a nadie. Era como si su riqueza hubiera levantado muros a su alrededor, bloqueando cualquier posibilidad de conexión genuina. Esa percepción comenzó a desmoronar sus certezas. Enrique, quien siempre se había enorgullecido de su control y racionalidad, ahora se encontraba cuestionándolo todo. ¿Qué significaba realmente ser exitoso? ¿Qué era lo que había logrado? Estas preguntas comenzaron a surgir, especialmente en las noches más largas, cuando el silencio parecía ensordecedor. Se preguntaba si aún quedaba tiempo para cambiar algo, para encontrar un propósito que trascendiera los números de su cuenta bancaria. Fue en este estado de introspección y vacío que Enrique comenzó a notar las cosas que antes pasaban desapercibidas. Comenzó a mirar a las personas en las calles, a los rostros anónimos que parecían vivir una vida tan distinta a la suya. Y, por primera vez, se preguntó si aquellos que tenían menos en términos materiales podían poseer más en otros aspectos. Amor, resiliencia, conexión. Esa duda era incómoda, pero también fascinante. Mientras tanto, el vacío seguía ahí, pero en lugar de huir de él, Enrique comenzó a enfrentarlo. Sabía que ya no podía ignorar esa sensación. Necesitaba algo que llenara su vida de verdad, algo que lo reconectara no solo con los demás, sino también consigo mismo. Sin embargo, esta búsqueda apenas estaba comenzando, y Enrique no tenía idea de que una joven desconocida, sentada en una acera, sería la clave para iniciar su transformación. Aquella noche fría, mientras las luces de la ciudad titilaban como estrellas artificiales, Enrique se encontró en un lugar en el que jamás pensó estar. Sus pasos lo llevaron a una calle menos transitada, donde el glamour de los rascacielos daba paso a la dura realidad de aceras ocupadas por personas olvidadas. Observaba con atención, tratando de comprender cómo esos dos mundos podían coexistir tan cerca y al mismo tiempo estar tan distantes. Fue en ese escenario donde la vio por primera vez. Sentada en un rincón, con los brazos cruzados alrededor de su cuerpo, había una joven con la mirada perdida en el vacío. Ella parecía invisible para quienes pasaban a su lado, como si fuese solo un elemento más de ese paisaje urbano. Pero, para Enrique, algo en esa escena lo atrapó. No era solo la tristeza en su rostro, sino también la fuerza oculta en sus ojos. Había algo en ella que parecía contar una historia desconocida, un misterio que no podía ignorar. Dudó por un momento, pero algo dentro de él lo empujó a acercarse. Fue una decisión improbable, casi instintiva, que terminaría cambiando el curso de su vida. Cuando Enrique finalmente se acercó, la joven levantó la mirada.
Su rostro, marcado por las luchas diarias, reflejaba tanto cansancio como desconfianza. Estaba acostumbrada a ser ignorada, y la presencia de aquel hombre, con su apariencia sofisticada, la dejó desconcertada. Durante un instante se miraron en silencio, dos mundos opuestos colisionando. Enrique intentó sonreír, pero rápidamente se dio cuenta de que no sería sencillo romper la barrera invisible que la mantenía separada del resto del mundo. Él se presentó con cierta timidez, sintiendo el peso de su posición y el desconcierto de no saber exactamente qué decir. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó con un tono más humilde del que solía usar. La joven, cuyo nombre aún desconocía, lo observó con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Para ella, esas palabras sonaban como un cliché vacío, algo que había escuchado antes, pero que nunca se materializaba en acciones. Sin embargo, había algo diferente en la manera en que él lo dijo, algo que la hizo dudar antes de rechazarlo. Enrique se dio cuenta de que necesitaría algo más que palabras para ganarse su confianza. Sabía que, a diferencia de las reuniones de negocios que solía dominar, esta interacción no podía ser controlada ni planificada. Solo sintió que debía estar ahí, presente, sin esperar nada a cambio. El simple acto de permanecer frente a ella, sin emitir juicios, era ya un desafío para ambos. Y poco a poco, el silencio comenzó a transformarse en algo más. Empezó a notar los detalles. La chaqueta desgastada y remendada de la joven contaba una historia de resistencia. Sus manos, que parecían firmes, temblaban ligeramente por el frío, y aún así mantenía una postura digna, negándose a parecer derrotada. Para Enrique, ese contraste era impactante en comparación con las personas de su entorno que solían quejarse de trivialidades sin imaginar lo que era luchar por sobrevivir. Se sentó en el bordillo, algo que jamás había hecho antes. Fue un gesto simple pero lleno de significado. La joven lo miró con curiosidad, como si intentara descifrar qué hacía un hombre como él allí, entre las sombras. Enrique entendió que, a pesar del incómodo inicio, aquel encuentro ya le estaba enseñando algo invaluable. La importancia de mirar más allá de las apariencias, de escuchar lo que no se dice, de sentir lo que se comparte en silencio. Aunque las palabras seguían siendo pocas, el impacto de aquel encuentro inesperado ya era inmenso. Enrique no sabía quién era ella ni qué había vivido, pero sentía que estaba frente a alguien cuya fuerza interior desafiaba cualquier lógica. Y mientras la noche avanzaba, se dio cuenta de que, de alguna manera, necesitaba descubrir más. No solo sobre ella, sino también sobre él mismo y lo que lo había llevado hasta ese lugar. Esa noche, Enrique comprendió que el encuentro con la joven era más que una simple coincidencia. Aunque compartían el mismo espacio físico, los mundos en los que vivían eran completamente opuestos. Él, un hombre acostumbrado al confort y al privilegio, y ella, una joven que parecía haber conocido solo las dificultades de la vida. Este contraste era casi tangible, y cada detalle de esa interacción parecía amplificar la distancia entre ellos. Sin embargo, había algo que de manera inexplicable los conectaba. Enrique, habituado a un entorno de abundancia, notó cómo su presencia ahí parecía fuera de lugar. Sentía el peso de su ropa elegante y su postura, que sin intención revelaban una vida llena de privilegios. Por otro lado, la joven irradiaba una resiliencia forjada por años de lucha. Para ella, el mundo de Enrique era casi irreal, tan lejano que parecía inalcanzable. El simple hecho de que él estuviera ahí era un misterio que no lograba descifrar. El choque entre sus mundos no era solo material, sino también emocional. Mientras Enrique llevaba el peso de la soledad en medio de sus excesos, la joven llevaba consigo la fuerza de alguien que había aprendido a sobrevivir con muy poco. Él tenía todo, pero no se sentía completo. Ella tenía casi nada, pero parecía guardar una dignidad que lo impresionaba profundamente. Este contraste, a la vez desconcertante y revelador, hacía que Enrique cuestionara sus certezas y lo atraía aún más hacia ese momento. Sin embargo, las diferencias entre ellos también creaban barreras. Enrique no sabía cómo acercarse sin parecer condescendiente, mientras que ella se mantenía reservada, protegida por la desconfianza que la vida le había enseñado. Sus palabras eran cautelosas,
intentando evitar cualquier tono de caridad o compasión. Pero la joven, con su expresión seria, dejaba claro que no era una víctima esperando ser salvada. Ese delicado equilibrio entre acercamiento y distancia hizo de aquel diálogo una experiencia transformadora para ambos. Enrique comenzó a compartir pequeños fragmentos de su vida, con la esperanza de encontrar algún punto en común. Habló de su infancia, de cómo también había enfrentado momentos difíciles antes de alcanzar el éxito. Ella lo escuchaba con atención, pero sus respuestas eran breves, como si aún estuviera evaluando si podía confiar en él. La vida le había enseñado que los gestos amables y las promesas solían llevar consigo segundas intenciones. No sabía si Enrique sería diferente. A pesar de las diferencias, Enrique se dio cuenta de algo esencial. Ambos compartían un dolor en común. Él se sentía desconectado del mundo debido a su riqueza, y ella se sentía invisible a causa de su pobreza. Esa dualidad los unía de manera silenciosa. Para Enrique, era como mirar un espejo distorsionado y ver una versión de sí mismo que la sociedad había dejado en el olvido. Para ella, era una oportunidad inesperada de ser escuchada, algo que raramente sucedía en su realidad. Mientras seguían conversando, Enrique comenzó a notar lo poco que sabía sobre las luchas reales de quienes vivían fuera de su burbuja de privilegios. Empezó a cuestionar no solo su vida, sino también sus ideas sobre lo que realmente importaba. La joven, por su parte, sentía una creciente curiosidad por aquel hombre que, pese a todo, parecía genuinamente interesado en comprenderla. El choque entre sus mundos, que al principio parecía un obstáculo, comenzaba a transformarse en un puente. Esa interacción tan improbable reveló a Enrique una verdad incómoda. Vivía rodeado de cosas, pero alejado de las personas. Y ella, que prácticamente no tenía nada, poseía una fortaleza interna que él jamás había encontrado en su vida llena de lujos. Esta revelación lo llevó a una profunda reflexión, algo que nunca habría imaginado al salir de casa esa noche. Enrique entendió que ese choque de mundos era solo el inicio de un viaje que lo transformaría para siempre. Enrique, para quienes lo conocían, era el hombre de los cálculos, de las estrategias precisas y de las decisiones fríamente analizadas. Era el millonario meticuloso que jamás daba un paso sin medir las consecuencias. Por eso nadie podría imaginar qué lo había llevado hasta esa joven. Ni siquiera él sabía explicarlo con exactitud. No era lástima, ni un acto de caridad. Era algo más profundo, casi instintivo, como si al mirarla no solo viera a una persona enfrentando dificultades, sino también el reflejo de algo que él mismo había perdido con el tiempo. Sabía que su presencia allí podría despertar sospechas. Si los medios se enteraban de que el famoso empresario estaba sentado en la acera conversando con una desconocida, no tardarían en inventar historias absurdas. Pero a Enrique eso no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo auténtico, algo que no podía medirse en contratos ni en cifras. Era como si estuviera buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La joven, por su parte, seguía cautelosa. Para ella, hombres como Enrique representaban todo aquello en lo que no confiaba. Poder, riqueza y la indiferencia de quienes parecen nunca mirar hacia abajo, hacia los que realmente necesitan ayuda. Pero había algo distinto en él. Quizá era la forma en que la escuchaba sin interrumpir o cómo parecía estar más perdido que ella misma. Aquello la desconcertaba. No era común encontrar a alguien así en su mundo. Enrique estaba decidido a entender la historia de aquella joven, pero sabía que no podía apresurar las cosas. La confianza debía ganarse poco a poco. Hizo preguntas simples, como su nombre o de dónde venía, pero no insistió cuando las respuestas eran vagas. Notaba que entre ellos existía una barrera invisible, construida por años de desigualdad y desconfianza, y respetaba esa barrera porque entendía que su presencia allí era tan extraña para ella como la vida de ella lo era para él. A medida que los minutos se convertían en horas, Enrique comenzó a notar que esa joven poseía algo que él había perdido: resiliencia. Hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. No era alguien que se lamentara. Al contrario, cada frase revelaba una fuerza interior y una determinación por sobrevivir que lo impresionaban profundamente. Para Enrique, quien siempre había creído que el éxito
era el resultado del esfuerzo. Era un golpe darse cuenta de que, a veces, el esfuerzo no basta. La vida puede ser implacable, incluso para los más luchadores. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera Enrique, era que aquella conversación aparentemente simple estaba empezando a plantar semillas de transformación en ambos. Él, que había construido su vida sobre la lógica y los números, comenzaba a comprender el valor de lo intangible, como la empatía y la conexión humana. Y ella, que llevaba mucho tiempo sin confiar en nadie, empezaba a bajar la guardia, aunque fuera de manera sutil. Algo invisible, pero profundamente poderoso, estaba ocurriendo. Enrique tampoco esperaba que al intentar entender la historia de la joven, terminara revelando partes de sí mismo que había enterrado. Habló de pérdidas, de arrepentimientos, de esa constante sensación de vacío que rara vez admitía, incluso a sí mismo. Se sorprendió compartiendo más de lo que había planeado, como si aquella joven, con su silencio atento, fuera capaz de escuchar no solo sus palabras, sino también las heridas que cargaba en lo más profundo de su ser. Para cualquiera que los hubiera observado desde lejos, aquella escena no tendría sentido. Un millonario sentado al lado de una joven desconocida, en medio de una calle cualquiera. Pero, para Enrique, todo empezaba a cobrar significado. No sabía a dónde lo llevaría esa conexión, pero sentía que estaba en el camino correcto. Lo que nadie podía prever era que este encuentro no sería un momento pasajero, sino el inicio de un viaje que redefiniría la vida de ambos. A medida que la noche avanzaba, Enrique supo que no podía simplemente levantarse y marcharse como si nada hubiera ocurrido. Sentía que todavía había mucho por descubrir, no solo sobre ella, sino también sobre sí mismo. La decisión de volver y continuar escribiendo esta historia ya comenzaba a formarse en su mente. Algo en su interior le decía que ese encuentro improbable encerraba mucho más de lo que era capaz de entender en ese momento. Enrique nunca imaginó que un diálogo pudiera ser tan desafiante. Acostumbrado a negociaciones complejas y discursos meticulosamente planificados, se dio cuenta de que, frente a aquella joven, no había lugar para estrategias. Era como si el vocabulario sofisticado que usaba en reuniones millonarias careciera de significado en ese momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz más vacilante de lo habitual. La joven, inicialmente desconfiada, respondió con un simple «Ana». No había apellido, ni detalles adicionales. Solo eso. Para ella, revelar más de lo estrictamente necesario era un riesgo que no podía permitirse. El silencio entre cada frase era casi tan significativo como las palabras mismas. Enrique entendió que cada pregunta debía hacerse con cautela, como si caminara sobre terreno frágil. Quiso saber más sobre ella, pero Ana no estaba dispuesta a entregar su historia fácilmente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, refiriéndose a su situación en la calle. Ella se encogió de hombros y respondió: «Porque no tengo otro lugar donde estar». La simplicidad de la respuesta llevaba un peso que Enrique no sabía cómo manejar. A medida que la conversación avanzaba, Enrique notó que Ana estaba más acostumbrada a escuchar que a hablar. Tal vez era desconfianza, o tal vez eran los años en los que su voz había sido ignorada. Decidió cambiar de enfoque y empezó a compartir fragmentos de su propia vida. Habló de su infancia humilde, de las dificultades que enfrentó antes de alcanzar el éxito. Ana lo escuchó atentamente, pero sin mostrar demasiado. «Parece que conseguiste todo lo que querías», dijo ella con un tono que Enrique no logró descifrar. ¿Era ironía, amargura o simplemente curiosidad? Lo que comenzó a romper el hielo entre ellos fue la sinceridad. Enrique se dio cuenta de que, cuanto más honesto era sobre sus errores y fracasos, más Ana parecía abrirse, aunque de manera sutil. Le habló de las veces en que priorizó el trabajo por encima de las personas que amaba, de las noches en que, a pesar de su lujo, se sentía vacío. Ana no dijo mucho en respuesta, pero él notó que su postura se volvía menos defensiva. Era como si ella empezara a darse cuenta de que él no estaba allí por lástima, sino por algo que ni siquiera él lograba comprender del todo. Una de las primeras cosas que Enrique notó fue lo directa que era Ana. Mientras él elegía cuidadosamente cada palabra, ella hablaba sin rodeos, yendo al grano. «¿Por qué estás hablando conmigo?», preguntó de repente, como si quisiera poner a prueba su sinceridad.
Enrique guardó silencio por unos segundos antes de responder. Porque creo que, tal vez, tengo más que aprender de ti que tú de mí. La respuesta sorprendió a ambos. Nunca había dicho algo así, ni siquiera a sí mismo. Esa primera conversación no fue larga, ni estuvo llena de grandes revelaciones. Fue, en realidad, un pequeño avance, un intercambio inicial que parecía más importante por lo que no se dijo que por lo que sí. Enrique entendió que, si quería continuar, tendría que ganarse la confianza de Ana poco a poco. Sabía que su historia estaba llena de cicatrices que no podían exponerse de inmediato, pero también sentía que, detrás de ese silencio, había algo profundo que estaba decidido a descubrir. Ana, por su parte, quedó sorprendida por esa interacción. No estaba acostumbrada a ser notada, mucho menos escuchada. Enrique parecía diferente a las personas que pasaban junto a ella sin siquiera mirarla. Pero, aún así, no podía evitar la desconfianza. Las personas como él, según su experiencia, siempre esperaban algo a cambio. Y aunque hasta ahora Enrique no había mostrado señales de eso, Ana sabía que la vida rara vez daba algo sin pedir algo más. Cuando Enrique se levantó para irse, hizo una promesa consigo mismo. Volvería, no porque creyera que podía salvarla, sino porque sentía que ese encuentro era el comienzo de algo más grande. Ana, al verlo alejarse, se preguntó si realmente regresaría. La vida ya le había enseñado que la mayoría de las promesas no se cumplen, pero esa noche algo dentro de ella le hizo creer, aunque fuera solo por un instante, que tal vez, solo tal vez, aquel hombre fuera diferente. Enrique nunca imaginó que sentir empatía pudiera ser tan desafiante. Para alguien que siempre había vivido en una burbuja de privilegios, comprender plenamente la realidad de Ana resultaba más difícil de lo que esperaba. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Sus intentos, aunque genuinos, solían chocar con la barrera invisible que ella había construido a lo largo de los años. Poco a poco, Enrique se dio cuenta de que la empatía no era solo cuestión de sentir, sino también de aprender a escuchar sin juzgar, de entender sin imponer soluciones. Al principio, Enrique pensó que los gestos simples serían suficientes: ofrecerle comida, un abrigo o incluso algo de dinero. Sin embargo, pronto entendió que esas acciones, aunque prácticas, no llegaban al núcleo del problema. Ana no necesitaba únicamente apoyo material. Necesitaba algo más profundo, alguien que la viera como una persona completa, no como un proyecto a resolver, alguien dispuesto a comprender su dolor sin intentar solucionarlo de inmediato. Enrique, con toda su buena intención, estaba apenas comenzando a aprender esa lección. Por su parte, Ana tenía sus propias dificultades para aceptar la empatía. Su experiencia con el mundo estaba marcada por promesas incumplidas y buenas intenciones que nunca se materializaban. Abrirse a confiar en alguien como Enrique era casi imposible para ella. Sin embargo, había algo en la forma en que él la miraba, algo que parecía sincero, pero que aún no lograba romper sus defensas. En su mente las preguntas no dejaban de surgir. ¿Por qué estaba intentando ayudarla? ¿Qué quería realmente? Enrique pronto entendió que la empatía verdadera requería paciencia. No bastaba con ofrecer ayuda y esperar que ella la aceptara. Era necesario estar dispuesto a escuchar, a aprender y a aceptar que quizás nunca podría comprender completamente su realidad. Pero eso no significaba que debiera rendirse. Cada conversación con Ana, por breve o difícil que fuera, lo hacía reflexionar sobre sus propios límites y prejuicios. En ese proceso, Enrique también empezaba a transformarse. Uno de los mayores desafíos para él era combatir su instinto de arreglar problemas. En su vida profesional, Enrique era un experto solucionador. Identificaba un problema, diseñaba una estrategia y ofrecía una solución. Pero con Ana pronto comprendió que no podía simplemente arreglar su vida. Sus heridas, sus dificultades y su desconfianza eran parte de una historia compleja que no podía borrarse con un solo acto de bondad. Aprendió que debía respetar su tiempo, sus decisiones y, sobre todo, sus rechazos. Para Ana, aceptar la presencia de Enrique también era un desafío. Estaba acostumbrada a depender únicamente de sí misma. Dejar entrar a alguien, aunque fuera solo en pequeños momentos de conversación, se sentía extraño, incluso invasivo. Pero había algo en la persistencia de Enrique
que la hacía dudar. No parecía estar buscando nada a cambio. Hasta ahora, al menos, no había mostrado signos de tener segundas intenciones. Esto la desconcertaba, pero también la intrigaba. No todo fue fácil para Enrique. Hubo momentos en los que cometió errores, comentarios que, sin querer, sonaron insensibles o acciones bien intencionadas que parecían condescendientes, pero en lugar de abandonar, decidió aprender de esos errores. Entendió que la empatía no es un acto puntual, sino un proceso continuo de aprendizaje, ajustes y humildad. Se trataba de ponerse en el lugar del otro, no solo en pensamiento, sino también en acción, y, lo más importante, de reconocer que, a veces, lo mejor que podía ofrecer era simplemente estar presente. Ana, por su parte, empezó a notar pequeños cambios en su percepción de Enrique. Él no la presionaba, no insistía más allá de lo necesario. Era una presencia constante, pero no intrusiva. Aunque seguía siendo cautelosa, comenzó a aceptar pequeños gestos. Un café, una charla breve, una respuesta más sincera de lo habitual. Cada paso, aunque pequeño, marcaba una diferencia. Enrique, cada vez más consciente de sus propios desafíos, comenzó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La empatía no era un camino fácil, pero sentía que estaba aprendiendo algo invaluable, no solo sobre Ana, sino también sobre sí mismo. Estaba descubriendo que la verdadera conexión humana no consistía en arreglar al otro, sino en caminar junto a él, sin importar cuán incierto fuera el camino. Y aunque sabía que quedaba mucho por recorrer, no tenía intención de rendirse, porque, de alguna manera, esa relación le ofrecía algo que él mismo había estado buscando, una oportunidad de redención para ambos. A medida que las conversaciones entre Enrique y Ana se volvían más frecuentes, emergía una nueva capa de complejidad, el pasado de Ana. Aunque seguía siendo reservada, Enrique empezó a notar que los silencios entre sus palabras no eran simplemente fruto de desconfianza, sino sombras de una historia marcada por el dolor. Sabía que cada gesto defensivo, cada respuesta breve, cargaba el peso de algo que ella había vivido. Pero también entendía que, para que ella compartiera su historia, tendría que esperar el momento adecuado, aquel en el que Ana se sintiera lista. Ana tenía sus razones para proteger su pasado. Para ella, lo que había vivido era como un peso que había aprendido a cargar sola. Esas experiencias la habían moldeado, pero también habían construido muros a su alrededor. Temía que, al revelar partes de su historia, fuera juzgada o vista únicamente como una víctima. Durante años, había guardado sus secretos, convencida de que nadie podría entenderlos o, peor aún, que a nadie le importarían realmente. Enrique, por otro lado, se preguntaba hasta qué punto debía intentar saber más. Sentía una curiosidad genuina, pero también respetaba el derecho de Ana a mantener su privacidad. Aún así, había algo en ella que lo intrigaba profundamente. No era solo empatía, era admiración. Enrique veía en Ana una fortaleza que lo fascinaba y sabía que detrás de su silencio había una historia de resiliencia que iba más allá de lo que él podía imaginar. Una noche, mientras conversaban, Ana dejó escapar un fragmento de su infancia. No fue algo planeado, sino una memoria que emergió de manera espontánea. Mencionó un hogar que perdió, una familia que se desmoronó, pero no profundizó. Enrique entendió que ese pequeño detalle era significativo, incluso si ella no se daba cuenta de su importancia. No presionó para saber más, pero ese instante quedó grabado en su mente. Con el tiempo, pequeños retazos de la vida de Ana comenzaron a aparecer en sus conversaciones. Mencionó un empleo que perdió, amigos que se alejaron y un sueño que tuvo que abandonar. Cada relato llegaba de manera fragmentada, como si ella estuviera probando hasta dónde podía confiar en Enrique. Él, por su parte, escuchaba con atención, sin interrumpir, intentando leer las emociones detrás de cada palabra. Era evidente que su pasado no solo había sido difícil, aún la perseguía. Enrique empezó a notar que, aunque no conocía todos los detalles, el pasado de Ana no era tan diferente de los conflictos internos que él mismo enfrentaba. Ambos cargaban arrepentimientos y heridas sin cicatrizar. La diferencia estaba en que él tenía los recursos para ocultar su dolor detrás de una fachada de éxito, mientras que ella no contaba con ese lujo.
Este contraste lo llevó a reflexionar sobre cómo el sufrimiento, aunque se manifieste de formas distintas, es universal. Lo que más impresionaba a Enrique era cómo Ana lograba mantener su dignidad a pesar de todo lo que había enfrentado. Nunca se colocaba en el papel de víctima, incluso cuando hablaba de sus dificultades. Parecía haber aceptado su historia, aunque seguía buscando maneras de avanzar. Para Enrique, esa fortaleza era rara, incluso entre las personas más exitosas de su entorno. Por primera vez, sentía una admiración genuina por alguien, una admiración que no estaba ligada al dinero ni al estatus. Ana, por su parte, comenzó a notar algo diferente en Enrique. Él no la veía como un proyecto, ni intentaba salvarla. Más bien parecía sinceramente interesado en comprenderla. Esto la desconcertaba, ya que no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de atención. Todavía no estaba lista para revelar todo, pero empezaba a creer que Enrique podía ser diferente a las personas que solían mirarla con lástima o indiferencia. Poco a poco, se preguntaba si podría confiarle partes más profundas de su historia. Enrique sabía que había límites en cuanto a cuánto podía descubrir sobre Ana, pero también sabía que, si ella decidía compartir más, debía estar preparado para escuchar sin juzgar. Estaba aprendiendo que los secretos del pasado no son solo historias, son cicatrices que dan forma a quienes somos, y entendía que para Ana, compartir esas cicatrices no sería fácil, pero estaba dispuesto a esperar, porque sentía que esa conexión podría cambiar la vida de ambos. Mientras avanzaban en este camino de confianza, Enrique comenzó a darse cuenta de que el pasado de Ana no solo le hablaba de ella, sino también de él mismo. Entendió que su propia historia, aunque distinta, también estaba llena de secretos que nunca había enfrentado, y, de alguna forma, sentía que al ayudar a Ana a confrontar su pasado, estaba encontrando la valentía para enfrentar el suyo. El proceso de transformación comenzó de manera casi imperceptible. Ni Enrique ni Ana se dieron cuenta al principio de cómo el impacto de sus conversaciones estaba moldeando quiénes eran. Enrique, acostumbrado a ambientes de lujo y relaciones superficiales, empezó a ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Comenzó a fijarse en los detalles a su alrededor. Los rostros anónimos en las calles, las historias no contadas de las personas que antes eran solo parte del paisaje. Era como si su visión se hubiera ampliado, permitiéndole mirar más allá de sí mismo. Ana, por su parte, comenzó a experimentar algo que durante mucho tiempo había considerado imposible: esperanza. Seguía siendo cautelosa, pero las interacciones con Enrique estaban abriendo una grieta en el muro que rodeaba su corazón. Por primera vez en años, sintió que alguien realmente la veía, no como una persona sin suerte ni como una figura invisible, sino como un ser humano. Enrique la trataba con una dignidad que rara vez había experimentado, y eso la llevó a cuestionar sus propias creencias sobre el mundo. ¿Sería posible que alguien quisiera estar a su lado sin esperar nada a cambio? La transformación de Enrique era evidente incluso para él mismo. Su percepción del éxito y la felicidad estaba cambiando. Él, que siempre había creído que las conquistas materiales traían realización, comenzó a entender que la verdadera satisfacción provenía de las conexiones genuinas. Se dio cuenta de que no eran las posesiones, sino las personas, las que daban sentido a la vida. Cada conversación con Ana era una lección de humildad, resiliencia y humanidad que nunca había encontrado en el mundo corporativo. Para Ana, el impacto era más sutil pero igualmente poderoso. Enrique no la juzgaba, no la apresuraba y, lo más importante, no intentaba arreglarla. Simplemente estaba presente, ofreciéndole un espacio seguro para que pudiera ser quien realmente era. Esto, por sí solo, era transformador. Ana empezó a abrirse más, compartiendo pequeños fragmentos de sus sueños y miedos. Aunque aún cargaba con las cicatrices de su pasado, empezó a creer que el futuro podía ser diferente. Lo más interesante era que esta transformación no era unilateral, era un proceso mutuo, donde cada uno inspiraba al otro de formas inesperadas. Enrique aprendió que la riqueza que había acumulado no tenía valor real si no se usaba para crear algo significativo. Comenzó a reflexionar sobre cómo podía usar su posición para ayudar a otros, no por obligación, sino porque sentía que era lo correcto.
Ana, por otro lado, empezó a ver en Enrique un ejemplo de que el cambio era posible, incluso para alguien que parecía estar tan lejos de su realidad. Hubo momentos en los que este proceso fue doloroso para ambos. Enrique enfrentó críticas de personas cercanas que no entendían por qué dedicaba tanto tiempo a alguien irrelevante para su círculo social. Ana, por su parte, luchaba con su propia inseguridad, preguntándose si realmente merecía esa atención. Pero a pesar de los desafíos, continuaron adelante. Había algo en su relación que era más grande que cualquier obstáculo. Un día, Enrique sorprendió a Ana al invitarla a un lugar especial para él, un jardín que solía visitar en busca de paz. Fue la primera vez que ella vio un lado más vulnerable de Enrique, alguien que también estaba en busca de algo más grande. Ana se dio cuenta de que Enrique no estaba allí solo para ayudarla. Él también estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Este descubrimiento profundizó su conexión, haciéndola aún más significativa. La transformación de ambos no era algo que pudiera medirse o explicarse fácilmente. No se trataba de grandes gestos, sino de pequeños cambios diarios. Enrique empezó a valorar momentos simples, como escuchar a Ana hablar sobre sus recuerdos de infancia. Ana, a su vez, comenzó a confiar más en sí misma, dándose cuenta de que su historia, aunque dolorosa, también estaba llena de fuerza. Juntos estaban construyendo algo que no podía comprarse ni venderse, una amistad basada en la empatía y el respeto. Al final de cada encuentro, ambos volvían a sus respectivas realidades, pero algo dentro de ellos cambiaba cada vez. Enrique se sentía menos solo, menos perdido en un mundo que antes parecía frío y vacío. Ana, por su parte, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había alguien dispuesto a caminar a su lado. Aún tenían mucho por enfrentar, pero juntos estaban descubriendo que la transformación no era un destino, sino un viaje. La relación entre Enrique y Ana, aún tan delicada, comenzó a llamar la atención y, con ello, llegaron los juicios. Para el círculo social de Enrique, el simple hecho de que pasara tiempo con alguien fuera de su realidad era incomprensible. Sus amigos más cercanos cuestionaban sus intenciones. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No crees que te estás exponiendo demasiado?, preguntaban con tonos que oscilaban entre la preocupación y el desprecio. Para ellos, Enrique estaba poniendo en riesgo su reputación al involucrarse con alguien que, a sus ojos, no pertenecía a su mundo. Sin embargo, Enrique comenzó a notar algo inquietante. Muchos de los comentarios que recibía estaban impregnados de prejuicios que antes no había percibido. Algunas personas asumían que Ana era una aprovechada, mientras que otras sugerían que él estaba siendo ingenuo. Era como si quienes lo rodeaban fueran incapaces de ver a Ana como una persona, viéndola únicamente como un símbolo de algo inaceptable. Esto llevó a Enrique a cuestionarse no solo sus amistades, sino también los valores del mundo al que había pertenecido toda su vida. Para Ana, el juicio era aún más cruel. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero ahora ser vista con desprecio era un nuevo tipo de dolor. Algunas personas murmuraban cuando la veían junto a Enrique, otras hacían comentarios sarcásticos en su presencia. ¿Qué le ve? Era una pregunta que parecía resonar en cada lugar al que iban juntos. Ana trataba de mantenerse fuerte, pero cada mirada cargada de juicio era un recordatorio de que no pertenecía a ese ambiente. Enrique empezó a darse cuenta de cómo esos juicios afectaban a Ana. Observaba cómo su energía cambiaba. Se volvía más callada, más reservada, siempre atenta a las miradas a su alrededor. Eso lo perturbaba profundamente. Comprendió que para Ana no era solo cuestión de soportar esos gestos y palabras, era revivir años de exclusión y discriminación. El mundo de Enrique no escondía su creencia de que Ana no debería estar allí. Hubo un momento clave en el que los juicios alcanzaron su punto más cruel. En un evento social al que Enrique llevó a Ana con la esperanza de incluirla en su vida, alguien hizo un comentario malintencionado. ¿Ahora estás invirtiendo en caridad personal?, dijo un conocido de Enrique con una sonrisa burlona. La frase golpeó a Ana como un puñal, pero fue Enrique quien sintió la necesidad de reaccionar. Respondió con calma pero con firmeza. Si eso es lo que piensas, tal vez eres tú quien necesita ayuda. Fue la primera vez que se posicionó abiertamente contra los prejuicios de su propio círculo social.
A pesar de eso, Enrique sabía que no podía controlar lo que los demás pensaran. Decidió enfocarse en lo que realmente importaba, la conexión que estaba construyendo con Ana. Entendió que las opiniones externas, por dolorosas que fueran, no debían definir el valor de su relación, pero eso no significaba que fuera fácil ignorarlas. También sentía el peso de las críticas, las bromas y las suposiciones. Era un recordatorio constante de lo rápido que las personas son para juzgar lo que no comprenden. Para Ana, el juicio de los demás reabrió viejas heridas, pero también reveló algo nuevo, su propia fortaleza. Descubrió que, aunque los comentarios dolían, no la definían. Encontró consuelo en el hecho de que Enrique, a pesar de todo, seguía a su lado. Y eso era más de lo que había esperado. Poco a poco, comenzó a preguntarse si algún día podría vivir sin preocuparse tanto por lo que pensaran los demás. El juicio de las personas también fue un espejo para Enrique. Comenzó a reflexionar sobre cuántas veces, en el pasado, él mismo había juzgado a alguien sin conocer su historia. Cuántas veces había ignorado a quienes necesitaban ayuda o había sacado conclusiones basadas únicamente en apariencias. Estas preguntas lo cambiaron profundamente. Enrique empezó a ver el mundo con más empatía, pero también con más valentía para enfrentar el prejuicio, incluso cuando eso significaba ir en contra de su propia gente. Al final, el juicio de los demás se convirtió en otra barrera que tenían que superar juntos. Enrique comprendió que para proteger esa conexión tendría que distanciarse de algunas amistades antiguas y abrirse a nuevas formas de ver el mundo. Ana, por su parte, comenzó a darse cuenta de que el apoyo de una persona sincera podía marcar la diferencia. Ambos sabían que las miradas y los comentarios no desaparecerían, pero estaban decididos a no permitir que eso definiera lo que estaban construyendo juntos. El proceso de transformación de Enrique, aunque decidido, no lo hacía inmune a las dudas. Una noche, después de regresar de otro encuentro con Ana, sintió un peso que no podía explicar. Sentado en su lujosa sala, rodeado de todo lo que, en teoría, debería brindarle comodidad, comenzó a cuestionar si realmente estaba preparado para enfrentar lo que esa relación exigía. Sabía que el camino que había elegido era difícil, pero no esperaba que, en algún momento, su propia fortaleza fuera puesta a prueba. La crisis interna de Enrique se intensificó a medida que percibía la profundidad del impacto que Ana tenía en su vida. Él, que siempre había estado orgulloso de ser racional y calculador, ahora se sentía emocionalmente expuesto. Ana lo hacía cuestionar sus prioridades, sus decisiones y, sobre todo, la persona en la que se había convertido con los años. Ese sentimiento de incomodidad, aunque enriquecedor, lo llevaba a preguntarse si estaba realmente listo para cambiar. Al mismo tiempo, Enrique enfrentaba un dilema personal. ¿Hasta qué punto se estaba involucrando por Ana y hasta qué punto intentaba llenar su propio vacío? Esa pregunta lo atormentaba. No quería que su presencia en la vida de Ana pareciera una forma de compensar sus fallas o redimir su pasado. Aunque sabía que sus sentimientos eran genuinos, no podía evitar temer que estaba proyectando en ella sus propias necesidades emocionales. Ana, por su parte, comenzó a notar la vacilación de Enrique, aunque él tratara de ocultarla. En algunas conversaciones parecía más distante, como si cargara algo que no podía compartir. Para Ana esto reavivó sus propios temores. Temía que Enrique estuviera reconsiderando su decisión de estar a su lado, que viera su vida como demasiado complicada. Este pensamiento la llevó a retroceder un poco, como si quisiera protegerse de un dolor que ya consideraba inevitable. El punto culminante de la crisis de Enrique ocurrió en un momento inesperado. Durante un evento corporativo, mientras conversaba con personas de su círculo social, sintió un profundo desconcierto. Las charlas eran superficiales, centradas en dinero, estatus y apariencias. Por primera vez, no logró conectar con aquellas personas. Percibió el contraste entre el vacío de esas interacciones y el significado que encontraba en sus conversaciones con Ana. Fue un momento revelador, pero también aterrador. Enrique se dio cuenta de que estaba dejando atrás la persona que había sido, pero no sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Enrique comenzó a preguntarse si realmente estaba dispuesto a soportar las consecuencias de sus elecciones. Sabía que continuar
implicaría romper con partes importantes de su antigua vida. Amigos, contactos e incluso su reputación estaban en juego, pero también sabía que retroceder significaría perder algo mucho más valioso, la oportunidad de reconectarse consigo mismo y marcar una diferencia en la vida de Ana. Esta crisis interna trajo consigo recuerdos de su pasado. Enrique empezó a recordar momentos en los que, en el auge de su carrera, había priorizado el trabajo sobre las personas importantes en su vida. Pensó en amistades que dejó ir, en relaciones que no cultivó. Esas memorias lo perseguían, pero también lo motivaban a no repetir los mismos errores. Sentía que, al ayudar a Ana, estaba, de alguna manera, enmendando lo que antes había dejado de lado. Ana también comenzó a darse cuenta de que Enrique estaba lidiando con algo más profundo de lo que había imaginado. Se preguntó si estaba siendo injusta al esperar tanto de él, alguien que, a pesar de todos sus privilegios, parecía estar buscando algo que tampoco podía encontrar. Esta comprensión la llevó a reconsiderar su actitud defensiva. Por primera vez, comenzó a pensar en cómo podía devolverle algo a Enrique, aunque fuera de manera sencilla. La crisis interna de Enrique no fue solo un momento de duda, sino también un punto de inflexión. Comprendió que la transformación que buscaba no era algo que pudiera lograrse de forma rápida o sencilla. Era un proceso que requería paciencia, vulnerabilidad y coraje. Sobre todo exigía que aceptara que no tenía todas las respuestas. Esa aceptación, aunque difícil, fue el primer paso para que empezara a verse a sí mismo y a Ana con mayor claridad. Al final, Enrique entendió que las dudas eran parte del camino. No eran un signo de debilidad, sino de crecimiento. Y mientras procesaba todo lo que sentía, una cosa quedó clara: no quería rendirse. Aunque el camino era incierto, sabía que la jornada al lado de Ana era demasiado importante como para abandonarla. Con esta decisión, Enrique comenzó a ver su crisis interna no como un obstáculo, sino como una invitación para evolucionar. El proceso que llevó a Enrique a tomar una decisión definitiva no fue rápido ni sencillo. Después de semanas lidiando con dudas y reflexiones internas, entendió que su relación con Ana, aunque apenas en sus inicios, ya era una parte esencial de su vida. Sin embargo, también sabía que avanzar significaba cruzar un punto sin retorno. No se trataba solo de ayudarla, se trataba de comprometerse con un cambio real en su propia vida. No podía seguir dividiendo su existencia entre dos mundos. O se entregaba por completo o arriesgaba perder lo que estaban construyendo juntos. La decisión llegó en un día aparentemente ordinario, pero con un peso extraordinario. Enrique estaba en su oficina, revisando contratos millonarios, cuando se dio cuenta de que no podía concentrarse. Su mente estaba con Ana, en las conversaciones que compartieron y en las emociones que ella despertaba en él. Se preguntó qué significaba realmente todo aquello. No era solo empatía, era algo mucho más profundo, algo que nunca antes había experimentado. En ese instante, Enrique entendió que debía salir de su zona de confort para seguir lo que sentía que era lo correcto. Decidió tomar acción de forma concreta. Enrique ya no quería que su presencia en la vida de Ana se limitara a encuentros ocasionales o gestos esporádicos. Quería ser parte de la solución, contribuir de manera consistente y significativa. Sabía que para hacerlo tendría que enfrentarse a críticas, romper con las expectativas sociales e incluso demostrarle a Ana que estaba comprometido de verdad. La decisión que necesitaba tomar no era solo externa, sino profundamente interna. Debía estar dispuesto a dejar atrás las versiones pasadas de sí mismo. Por su parte, Ana también enfrentaba su propio dilema. Había comenzado a abrirse un poco a Enrique, pero el miedo a confiar completamente aún estaba ahí. Aunque veía sinceridad en él, se preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Había conocido a muchas personas que prometían apoyo, pero que desaparecían cuando las cosas se complicaban. Cuando Enrique apareció esa tarde con una mirada resuelta, Ana supo que algo iba a cambiar. Él parecía listo para decir algo que podía redefinir todo. Enrique fue directo. Le explicó que estaba dispuesto a asumir un compromiso real. No se trataba solo de ayudarla a superar dificultades inmediatas, sino de darle las herramientas para que pudiera reconstruir su vida en sus propios términos.
Quiero estar a tu lado, pero solo si tú también lo quieres, dijo, con una sinceridad que Ana no esperaba. Enrique sabía que esta decisión debía ser mutua. No tenía sentido si ella no estaba preparada para aceptarlo en su vida. La reacción de Ana fue una mezcla de sorpresa y emoción contenida. No estaba acostumbrada a escuchar palabras tan genuinas y libres de segundas intenciones. Durante unos segundos, permaneció en silencio, procesando lo que Enrique acababa de decir. Su instinto inicial fue dudar, pero al mirar a los ojos de Enrique, vio algo que la convenció. Él no estaba allí por compasión ni por culpa. Estaba allí porque quería ser parte de su historia de una manera honesta y auténtica. Aunque la conmovió, también la asustó. Aceptar esa ayuda significaba derribar sus propias barreras, algo que llevaba años evitando. Enrique notó su vacilación y agregó, «No quiero que esto sea una carga para ti. Quiero que sea una decisión, como lo está siendo para mí». Esas palabras tocaron algo profundo en Ana. Por primera vez, sintió que tenía el control de su narrativa. No era simplemente alguien que recibía ayuda, era alguien con la capacidad de elegir. Tras unos instantes, Ana sonrió levemente y respondió, «Está bien, probémoslo». Ese momento marcó un cambio fundamental entre ellos. La decisión de Enrique no se trataba solo de apoyar a Ana, era un compromiso con un propósito mayor, uno que también lo transformaría profundamente. Para Ana, aceptar esa ayuda era un acto de valentía, una decisión de confiar después de tanto tiempo protegiéndose del mundo. Ambos sabían que el camino que tenían por delante sería desafiante, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Enrique entendió que las palabras no bastaban. Comenzó a planificar maneras prácticas de apoyar a Ana, siempre respetando su independencia. No quería ser su salvador, quería ser su compañero. Ana, por su parte, comenzó a permitirse soñar de nuevo. Aunque los temores persistían, sabía que ya no estaba sola. La decisión de ambos no eliminó los obstáculos, pero les dio la fuerza necesaria para enfrentarlos. Ese día, que comenzó como uno más, se convirtió en un punto de inflexión. A partir de entonces, Enrique y Ana empezaron a construir algo que ninguno de los dos había previsto del todo. Era un viaje de crecimiento mutuo, aprendizaje y, sobre todo, confianza. A pesar de las incertidumbres, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta. La decisión de Enrique comenzó a generar cambios profundos en la vida de Ana. Al principio, la idea de que alguien estuviera dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio la desconcertaba. Durante años, Ana había vivido convencida de que estaba sola contra el mundo, y esa soledad había moldeado quién era. Pero ahora había alguien a su lado, y solo ese hecho ya era transformador. Enrique no solo ofrecía apoyo material, le brindaba algo que Ana nunca había experimentado, un espacio seguro y emocional donde podía ser ella misma. Pequeños gestos marcaron una gran diferencia. Una conversación sin prisas, una comida compartida, una escucha genuina. Ana, acostumbrada a reprimir sus emociones y cargar con todo sola, empezó a darse cuenta de que no tenía que hacerlo más. Enrique no la presionaba, pero siempre estaba ahí, demostrando con hechos que podía confiar en él. Esa constancia permitió que Ana comenzara a abrirse, compartiendo sueños y deseos que creía olvidados, enterrados bajo el peso de sus dificultades. Uno de los primeros cambios que Ana notó fue en su autoestima. Durante mucho tiempo, se había visto a sí misma como alguien invisible, insignificante para el mundo. Pero Enrique, con su forma sincera y respetuosa de tratarla, la hizo sentirse vista y escuchada. Nunca la trató con condescendencia, siempre la miraba como su igual. Ese respeto genuino le dio a Ana el valor de empezar a verse de manera diferente. Por primera vez, comenzó a creer que su historia, por difícil que fuera, tenía un valor real. Enrique también la alentó a redescubrir sus talentos y pasiones, aspectos de sí misma que había dejado atrás durante sus años más difíciles. Le preguntó qué le gustaba hacer, cuáles eran sus sueños cuando era más joven. Esas preguntas, aparentemente simples, despertaron algo en Ana. Recordó que, antes de que su vida diera un giro tan complicado, había soñado con trabajar en el arte. Cuando habló de ello, Enrique notó un brillo especial en sus ojos y la animó a explorar esa pasión nuevamente, aunque fuera en pequeños pasos. Con el tiempo,
Enrique también la ayudó a recuperar su independencia de manera gradual. Sabía que la ayuda más significativa no era hacer las cosas por ella, sino darle las herramientas necesarias para que pudiera construir su propio camino. La motivó a buscar cursos, talleres y oportunidades que pudieran darle nuevas habilidades y perspectivas. Y aunque el progreso era lento y a veces frustrante, Enrique estaba siempre a su lado, recordándole que cada pequeño paso contaba y que las transformaciones reales llevan tiempo. El impacto en la vida de Ana no solo era evidente para ella, sino también para quienes la rodeaban. Personas que antes la ignoraban empezaron a notar el cambio en su postura, en su confianza, en la frecuencia de sus sonrisas. Ana, quien antes evitaba el contacto visual y caminaba con la cabeza baja, ahora comenzaba a mirar al mundo de frente, con una nueva perspectiva. Aún había un largo camino por recorrer, pero la diferencia era que ahora creía que valía la pena caminarlo. A pesar de los avances, Ana seguía enfrentando desafíos internos. Había días en los que el miedo y la inseguridad regresaban, haciéndola cuestionar si realmente merecía esta nueva oportunidad. Pero en esos momentos, Enrique estaba ahí para recordarle su fuerza y resiliencia. Nunca la dejaba olvidar que era mucho más capaz de lo que creía, y eso se convertía en un ancla en los días más difíciles. La transformación de Ana también tuvo un efecto inesperado. Comenzó a inspirar a otros. Aquellos que antes la ignoraban se sintieron atraídos por su historia, por su valentía para comenzar de nuevo a pesar de las adversidades. Su determinación y su capacidad para seguir adelante se convirtieron en un ejemplo para quienes la conocían. Ana, quien se había considerado invisible durante tanto tiempo, comenzó a darse cuenta de que su historia tenía un impacto mayor del que imaginaba. Lo más importante fue que Ana comenzó a soñar otra vez. Por primera vez en años, podía imaginar un futuro diferente, uno en el que pudiera ser feliz y sentirse realizada. Enrique, quien inicialmente había entrado en su vida como un desconocido, se convirtió en una pieza clave en su transformación. Pero Ana entendía que este viaje era suyo. Con cada paso que daba, sentía que no solo estaba recuperando su vida, sino también su identidad. El impacto de Enrique en la vida de Ana era innegable, pero lo que realmente la transformaba era la redescubierta de su propia fortaleza. Sabía que todavía quedaban obstáculos por superar, pero también sabía que ya no estaba sola. Con esa certeza, Ana comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia, lleno de esperanza, superación y propósito. Superar el prejuicio no es un camino fácil, y Enrique y Ana lo entendían mejor que nadie. Desde que sus vidas se entrelazaron, enfrentaron miradas llenas de juicio y comentarios que a menudo eran difíciles de ignorar. Para muchos, la relación entre un millonario y una joven que vivía al margen de la sociedad era incomprensible, algo que desafiaba las normas y convenciones. Pero para ellos, aquello era más que una amistad improbable. Era un ejercicio de empatía, confianza y transformación. Enrique comenzó a darse cuenta de lo profundamente arraigados que estaban los prejuicios en su propio círculo social. Incluso las personas más cercanas, aquellas que él consideraba amigas, eran incapaces de ver a Ana más allá de su apariencia o de su historia. Para ellos, Ana era un estereotipo, una proyección de ideas preconcebidas sobre quién merece o no ocupar ciertos espacios. Esto colocó a Enrique en una posición incómoda pero necesaria, la de confrontar esas actitudes, incluso las que aún podían habitar en él mismo. Ana, por su parte, enfrentaba un tipo de prejuicio diferente. Además de las miradas y los murmullos, cargaba con el peso de las expectativas sociales que otros colocaban sobre ella. Para muchos, alguien en su situación debía saber cuál era su lugar y aceptar la ayuda sin hacerse notar. Pero Ana no era así. A pesar de las dificultades, poseía una fuerza interior que la impulsaba a luchar por su dignidad, incluso si eso significaba desafiar críticas y juicios. El punto de inflexión llegó cuando Enrique decidió llevar a Ana a un evento importante, algo que nunca había hecho antes. Se trataba de una reunión con empresarios, filántropos y figuras influyentes. Enrique sabía que la presencia de Ana sería cuestionada, pero también sabía que era importante. Quería que ella viera cómo funcionaba ese mundo y, más aún, demostrarle que tenía derecho a estar donde quisiera.
Cuando entraron juntos, el ambiente pareció congelarse por un momento. Las miradas fijas y las expresiones de sorpresa dejaban claro que, para muchos, aquello era una transgresión a las normas sociales. Durante el evento, hubo momentos tensos. Algunos invitados hacían preguntas insinuantes, mientras que otros simplemente la ignoraban. Pero Enrique permaneció al lado de Ana, dejando claro con su actitud que ella merecía el mismo respeto que cualquiera en ese lugar. Ana, por su parte, mostró una calma sorprendente. Aunque estaba incómoda, mantuvo la cabeza en alto, demostrando una fortaleza que Enrique admiraba profundamente. Poco a poco, su postura comenzó a desarmar incluso a los más escépticos. Superar el prejuicio, sin embargo, no era solo cuestión de enfrentar a los demás. Enrique y Ana también tuvieron que lidiar con los prejuicios que llevaban dentro de sí. Enrique, por ejemplo, reconoció que, a pesar de estar a su lado, aún tenía mucho que aprender sobre cómo respetar y valorar la historia de Ana. Comenzó a escuchar más, a hacer menos suposiciones y a entender que su apoyo solo tenía sentido si estaba basado en lo que ella realmente necesitaba, no en lo que él creía que era mejor para ella. Ana, por otro lado, empezó a confrontar el miedo de no ser nunca aceptada por quien era. Sabía que no podía cambiar los prejuicios de las personas, pero también entendió que no tenía que cargar con ese peso sola. Enrique estaba con ella, pero más importante aún, estaba redescubriendo su propia fuerza. Cada vez que enfrentaba una mirada crítica o un comentario hiriente, recordaba todo lo que había superado para llegar hasta allí. La superación del prejuicio no fue un momento único, sino una suma de pequeñas victorias diarias. Para Enrique, fue la oportunidad de reconstruir su visión del mundo, de aprender a mirar más allá de las apariencias y desafiar las normas que antes aceptaba sin cuestionar. Para Ana, fue la posibilidad de reescribir su propia narrativa, de mostrarse a sí misma que era mucho más que los estereotipos que el mundo le imponía. Con el tiempo, la relación entre Enrique y Ana comenzó a inspirar a otras personas. Algunos amigos de Enrique, inicialmente escépticos o críticos, comenzaron a cambiar su percepción. En Ana veían algo que no esperaban: autenticidad, valentía y dignidad. Poco a poco, los prejuicios comenzaron a ser reemplazados por admiración, aunque no todos estuvieran listos para admitirlo. Al final, Enrique y Ana comprendieron que superar el prejuicio no significa eliminarlo por completo, sino aprender a no dejar que defina quiénes somos o cómo vivimos. Sabían que el mundo seguía lleno de juicios, pero juntos estaban decididos a construir una historia más grande que eso. Y, en ese viaje, descubrieron que a veces la mejor forma de superar el prejuicio es simplemente seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Después de meses de altibajos, el momento que definiría para siempre la relación entre Enrique y Ana llegó de forma inesperada. Era una noche lluviosa, y Enrique conducía hacia el lugar donde siempre se encontraban. Llevaba días preparando algo importante, un plan que había estado madurando durante semanas, un paso concreto para ayudar a Ana a reconstruir su vida de forma sólida. Pero al llegar, ella no estaba allí. Por primera vez, Enrique sintió un vacío extraño, una ansiedad que no podía controlar. Ese lugar, que solía ser un punto de conexión entre ambos, ahora se sentía frío y desolado. Intentó llamarla, pero su teléfono sonaba sin respuesta. Sabía que Ana no era de atender llamadas con frecuencia, pero algo dentro de él le decía que algo estaba mal. Entonces, comenzó a buscarla por los alrededores, preguntando a las pocas personas que la conocían. La mayoría solo se encogía de hombros, indiferente. Esa sensación de impotencia lo invadió, y por primera vez entendió la magnitud de lo importante que Ana se había vuelto en su vida. Después de horas buscando, pasó frente a un hospital público y tuvo un impulso. Entró, sin una idea clara de lo que buscaba, pero con la esperanza de encontrarla. Y allí, en una sala de espera llena de rostros cansados y silencios pesados, la vio. Ana estaba sentada en una de las sillas, con la mirada perdida y un gesto de abatimiento. Cuando lo vio, trató de ocultar su sorpresa, pero el alivio en sus ojos era evidente. Enrique se acercó a ella de inmediato, aliviado de haberla encontrado, pero preocupado por lo que pudiera haber ocurrido. Ana
Algo incómoda, le explicó que había tenido dolores intensos durante el día y decidió buscar ayuda médica. No quiso molestarlo, por eso no le avisó. Enrique sintió una mezcla de tristeza e indignación. «No estás sola, Ana. ¿Por qué no me llamaste?», le preguntó con la voz cargada de emoción. Ella simplemente se encogió de hombros, como si aún le costara aceptar la idea de que podía contar con alguien. Para Enrique, aquel momento fue devastador. Comprendió que, a pesar de todo lo que habían construido juntos, Ana todavía cargaba con el peso de años de independencia, forzada y desconfianza. Mientras esperaban a que la atendieran, Ana comenzó a hablar, pero no sobre el dolor físico. Por primera vez, se abrió completamente y le contó a Enrique lo que la había llevado hasta ese punto de su vida. Habló de la pérdida de su familia, de las traiciones que había sufrido, de las puertas que se le cerraron y de cómo, en algún momento, simplemente dejó de creer que podía volver a empezar. Su voz temblaba, pero seguía hablando, como si ese fuera el momento que había estado esperando para liberar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Enrique escuchó cada palabra en silencio, sintiendo en su interior un dolor profundo al imaginar lo que Ana había enfrentado sola. No la interrumpió ni intentó ofrecer soluciones. Solo tomó su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado, que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. En ese instante, Ana sintió algo que no había experimentado en años: seguridad. Por primera vez, creyó que alguien estaba verdaderamente a su lado, sin juicios ni intenciones ocultas. El clímax emocional de esa noche no estuvo solo en las palabras que intercambiaron, sino en la conexión que se fortaleció entre ellos. Para Ana, fue un alivio compartir su carga. Para Enrique, fue una revelación del profundo significado que ella tenía en su vida. En ese hospital humilde, rodeados de personas enfrentando sus propias luchas, encontraron algo extraordinario: un sentimiento de pertenencia y aceptación que iba más allá de sus diferencias. Al final de la noche, mientras Enrique la llevaba de regreso a casa, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Ana, quien siempre había creído que debía enfrentar el mundo sola, empezó a permitir que alguien más formara parte de su camino. Enrique, quien había creído que el éxito se medía en logros materiales, entendió que el verdadero valor de la vida estaba en las conexiones que creamos con los demás. Habían cruzado un punto de no retorno, pero lejos de asustarlos, esa certeza les dio fuerza. El clímax emocional de aquella noche no solo fue un momento de vulnerabilidad, sino también de transformación. Ninguno de los dos sabía con certeza lo que les deparaba el futuro, pero sí sabían que lo enfrentarían juntos. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Enrique y Ana encontraron, en ese instante, la seguridad de que, pese a todo, estaban exactamente donde debían estar. La historia de Enrique y Ana no es solo el relato de dos personas de mundos opuestos que se encontraron por casualidad. Saxon, sobre todo, una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano. Al final de su viaje, quedó claro que las diferencias entre ellos, tan evidentes al principio, no eran barreras, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento mutuo. La verdadera lección estaba en la empatía, en la valentía de mirar más allá de las apariencias y en el poder transformador de las conexiones humanas. Enrique aprendió que su riqueza, aunque le brindaba comodidad, nunca fue suficiente para llenar el vacío que lo consumía. Descubrió que no son los bienes materiales ni el estatus social los que definen el valor de una vida, sino las personas con quienes decidimos compartir el camino. Al abrirse a la realidad de Ana, Enrique encontró algo más que una causa por la cual ayudar. Encontró propósito. Comprendió que a menudo el acto de dar nos enriquece de maneras que el dinero jamás podría. Ana, por su parte, redescubrió algo que creía perdido para siempre: la capacidad de soñar y confiar. Durante años, vivió a la sombra de sus experiencias dolorosas, convencida de que no había lugar para ella en un mundo tan indiferente. Pero Enrique, con su paciencia y su determinación para verla más allá de su pasado, le mostró que todos merecen una segunda oportunidad. Ana entendió que, a pesar de las dificultades, poseía una fuerza interior capaz de redefinir su futuro. Esta historia nos recuerda algo esencial: cuánto podemos transformar la vida de alguien cuando elegimos actuar con empatía y respeto.
Enrique no cambió la vida de Ana por sí solo, y Ana no lo transformó a él por casualidad. Juntos, crearon un espacio de sanación y crecimiento, demostrando que la verdadera riqueza radica en compartir nuestras fortalezas y vulnerabilidades. Es un ciclo. Al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Al ofrecer esperanza, encontramos significado. Además, el camino de Enrique y Ana desafía las normas sociales que con frecuencia nos dividen. Vivimos en un mundo que separa a las personas por clase, color, creencias y tantas otras barreras. Pero como ellos demostraron, esas divisiones no tienen que ser definitivas. Al mirar más allá de esas líneas imaginarias, encontramos historias, experiencias y valores que nos conectan de manera profunda y humana. Es en la aceptación de las diferencias donde reside el verdadero poder de la unión. El impacto de esta relación no se limitó a ellos dos. Con el tiempo, las personas a su alrededor comenzaron a notar la fuerza de esta conexión. Algunos amigos de Enrique, que inicialmente criticaron sus decisiones, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Y Ana, al encontrar su voz y reconstruir su vida, se convirtió en un ejemplo de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza es una fuerza poderosa. Los pequeños cambios individuales pueden generar grandes transformaciones colectivas. La lección universal que esta historia nos deja es que todos tenemos el poder de cambiar el curso de una vida, y a menudo todo comienza con pequeños actos de bondad. Es la mirada que decide ver al otro como persona, el gesto que dice, aquí estoy, la palabra que apoya en lugar de juzgar. Esas acciones, aparentemente simples, tienen el potencial de desencadenar una cadena de transformación que trasciende nuestras propias vidas. Más allá de todo, Enrique y Ana nos muestran que la verdadera conexión humana es la clave para superar los desafíos más profundos. No importa de dónde vengamos o qué hayamos enfrentado, todos llevamos historias, dolores y esperanzas. Y cuando elegimos caminar juntos en lugar de alejarnos, creamos espacio para algo más grande. La oportunidad de construir un mundo donde cada persona tenga valor, donde nadie quede atrás. Al final, la historia de Enrique y Ana nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces ignoramos a quienes más nos necesitan? ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer? Y lo más importante, ¿cuántas oportunidades de crear algo significativo dejamos pasar por miedo o indiferencia? Su viaje nos inspira a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy para hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea para una sola persona? Ese es el mensaje final. El amor, la empatía y la valentía de actuar pueden cambiarlo todo. Enrique y Ana, con sus diferencias, demostraron que cuando nos conectamos verdaderamente con los demás, creamos historias que dejan un legado duradero. Y la pregunta que queda es, ¿estamos listos para vivir una transformación como la de ellos? Y así, la historia de Enrique y Ana nos deja una lección que resuena mucho más allá de ellos. No importa cuán diferentes sean nuestras realidades, nuestras elecciones pueden acercarnos a algo más grande. Un propósito, un nuevo comienzo o incluso un amor inesperado. Enrique descubrió que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en las personas con quienes decidimos compartir el camino. Ana, por su parte, redescubrió su fuerza, sus sueños y una esperanza que creía perdida para siempre. Pero esta historia no es solo sobre ellos, es sobre todos nosotros. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo o los prejuicios nos impidan ver al otro? ¿Cuántas oportunidades de crear conexiones reales dejamos pasar por indiferencia? Tal vez, como Enrique, tengas todo, pero sientas que algo falta. O tal vez, como Ana, estés esperando que alguien vea en ti lo que el mundo ha ignorado. Sea cual sea el caso, el mensaje es claro. Todos tenemos el poder de transformar y ser transformados. Ahora te pregunto, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien? ¿Hay alguien a tu alrededor que necesite ser visto, escuchado o apoyado? No ignores esos momentos. Pueden ser la clave para algo que nunca imaginaste. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos que toquen el corazón. Juntos, podemos compartir mensajes de empatía, esperanza y transformación. ¡Hasta el próximo video!